Es salud y bienestar con Mariluz García. Muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Es Salud Balear. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que no sé si han oído hablar de ella o la conocen por familiares, pero que no es nada frecuente y mucho menos a nivel del gran público. Se trata, nada más y nada menos, voy a ver si lo digo bien, la amiloidosis cardíaca por transtiretina. Creo que he ido bien. Para hablar de ella está con nosotros el doctor Tomás Ripoll. Él es coordinador de investigación del IBE Salud, director científico del IDISBA y además es coordinador de la unidad de cardiopatías genéticas y familiares del Hospital Son Llàtzer. Conoce muy bien este tema y ahora nos va a desgranar en qué consiste la enfermedad. Doctor Ripoll, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y como cada lunes, conmigo, el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo, y también que nos apoya a la hora de hablar de según qué temas, porque su conocimiento es muchísimo más profundo que el mío, vamos, incomparable. Alejo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, encantado. Y el doctor Teo Cabanes, especialista en medicina de la actividad física y del deporte, también nos asesora en muchos temas y ya le digo, son personas que conocen el tema sanitario infinitamente mejor que quien les habla. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Pues allá vamos. Doctor Ripoll, vamos al principio de todo. ¿Qué es esta enfermedad? ¿En qué consiste esta amiloidosis cardíaca por transtiretina? Bueno, es una enfermedad que diríamos multisistémica, ¿no? O sea, puede afectar a diferentes órganos y se produce por una proteína que genera de manera normal el hígado de todos, genera una proteína que se llama transtierretina y esta proteína en ciertas circunstancias que se pueden ser de causa genética o bien por el envejecimiento puede formarse mal. Y cuando se forma mal se acaba depositando los tejidos en forma de amiloide. El amiloide es como unas fibras rígidas, duras, que hacen que el órgano donde se deposita se vuelva pues, ineficiente, ¿no? Y en el caso del corazón, por ejemplo, pues se vuelve un corazón rígido. Y un corazón rígido no bombea la sangre como toca, ¿no? Y puede producir insuficiencia cardíaca. Entonces es importante distinguir que hay dos formas, ¿no? Dentro de esta misma enfermedad, que una es la hereditaria, y si quieres después hablamos de la enfermedad de Andrade, y otra es la que no es hereditaria y que va más ligada a la edad. Se dice que Mallorca es uno de los dos únicos focos que hay en España en los que se produce esta enfermedad en su forma hereditaria. Efectivamente, en Mallorca conocemos bastante mejor que en otros sitios esta enfermedad. Se le denominó en su momento enfermedad de Andrade porque fue un médico portugués que la describió por primera vez. Esta enfermedad aquí tiene una prevalencia elevada y de hecho se considera que es un foco endémico y es el quinto foco endémico mundial de esta enfermedad. Existe en otras partes del mundo, la primera es Portugal, pero Mallorca per se constituye el quinto foco mundial. Eso quiere decir que hay muchos pacientes con enfermedad de Andrade, ¿no? Se ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos entre generaciones, un poco, pues probablemente por la propia endogamia, ¿no? de la isla entre familias mallorquinas, y es una enfermedad que conocemos y que afecta ese amiloide. En el caso de la enfermedad de Andrade se deposita principalmente en los nervios y pues se produce dolor, produce pérdida de sensibilidad en las extremidades y puede producir con el tiempo pues dificultad para andar, por ejemplo, ¿no? Y después se deposita también en muchos casos en el corazón y en otros órganos, como en la vista, por ejemplo, ¿no? Y entonces es una enfermedad bastante debilitante, ¿eh? Sí, no iba a comentarle que en Mallorca se han diagnosticado alrededor de 150 casos. Son muchos para una isla. Y además también se están diagnosticando en las otras islas, en Menorca y en Ibiza. Es decir, que es un número muy importante para la situación en general que se da en España. Efectivamente, y como en los últimos años hemos mejorado mucho en el diagnóstico, aunque también es cierto que aún queda por hacer, tenemos ya genéticamente identificados ya más de 400 casos, ¿vale? Eso no quiere decir que todos estén enfermos, pero lo que pasa es que lo que hacemos es que cuando detectamos un paciente que tiene la enfermedad, estudiamos a la familia, a todas las familias de primer grado, porque tiene una herencia de un 50%.
Por lo tanto, si identificamos a un hombre o una mujer, sabemos que entre los hermanos, hijos, pues va a haber un 50% de que van a ser portadores de la mutación y, por tanto, en riesgo de poder desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. Y de estos tenemos ya más de 400. Y antes de darle paso a los doctores, solo una pregunta. ¿Se transmite indistintamente a través del hombre y la mujer? Indistintamente, sí. O sea, que cualquiera de los dos. ¿Y es necesario que los dos la padezcan para transmitirla o no? No. Es una herencia que se llama autosómica dominante y, por tanto, se transmite un 50% a la descendencia. Alejo. Bueno, estamos frente a una enfermedad que yo creo que se ha beneficiado mucho de los avances de la medicina. Es decir, cuando empezó la medicina científica a sentar sus bases, claro, empezó relacionando las cosas que se veían, que se tocaban. Poco a poco, los médicos fundamentalmente, aunque no los únicos, fueron investigando cómo funciona el cuerpo humano y ahí se ha ido avanzando. Pero claro, estamos en un momento en el que se va conociendo la herencia y de qué dependen diversos factores que se pueden heredar. Y este es uno de los casos. Es decir, desde luego, cuando yo estudié no se conocía el genoma humano. Conocer el genoma humano es una barbaridad, es un trabajo ímprobo y ahora empezamos a recibir los beneficios de ese conocimiento. Y ese conocimiento yo creo que no tiene límites, porque se va avanzando tanto que yo creo que ya se empiezan a modificar alteraciones genéticas con resultados beneficiosos. La pregunta es, ¿y ahora somos capaces de diagnosticar a priori quién corre el riesgo de padecer la enfermedad? En el tratamiento de la enfermedad también ha habido avances. Sí, muchos, ¿no? Y pues por eso probablemente estamos aquí hablando de ello, ¿no? Era una enfermedad que hasta hace años el único posible tratamiento era un trasplante de hígado. Había que cambiar el hígado del paciente. ¿Qué ha pasado? Y con los problemas que conlleva en un trasplantado, evidentemente. Estás quitando una enfermedad, pero también estás añadiendo otra, ¿no? Porque el paciente trasplantado sabemos que tiene que tomar inmunosupresores toda la vida y puede tener sus complicaciones. Bueno, en los últimos años se ha ido investigando en fármacos, ¿vale? De tal manera, fijaros hasta qué punto hemos llegado, que ya no se trasplanta a nadie. Con los fármacos que tenemos hoy en día, somos capaces de estabilizar la enfermedad y que o bien no progrese, o sea, dejarla como estaba en el momento del diagnóstico, o bien al menos enlentecer mucho su progresión, ¿no? No la curamos, desgraciadamente, ¿no? Pero sí, la investigación en este campo ha sido tremenda y eso es de destacar porque en enfermedades que a priori son raras es difícil invertir. Las farmacéuticas les puede costar invertir porque tiene que haber un rendimiento económico detrás, ¿no? Bueno, pues en este caso se ha invertido y se ha conseguido, ¿no? Y ahora mismo tenemos ya varios fármacos disponibles para esta enfermedad. Teo. Sí, y el diagnóstico lo hacéis fundamentalmente a través del laboratorio, porque aparte de la sintomatología, ¿en qué os basáis para diagnosticar? Sí, la primera clave es la sospecha, ¿no? Por eso lo que intentamos es formar a todo aquel que puede ver algún paciente de este tipo, ¿no? Desde atención primaria, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de claves diagnósticas que en el caso del corazón, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Si tú detectas un paciente de insuficiencia cardíaca, tienes que pensar que una de las posibles causas puede ser la amiloidosis hoy en día, ¿no? Pero la manera de diagnosticarla además se ha simplificado muchísimo, lo cual es muy de agradecer. Antes teníamos que hacer biopsia del órgano afecto. Si era del corazón, una biopsia del corazón, que no es sencilla de hacer, y tiene sus complicaciones. Hoy en día, pues prácticamente la biopsia la hacemos solo en algunos casos. Se puede hacer un diagnóstico que se llama no invasivo a través de técnicas de imagen, sobre todo. Y la principal es una gammagrafía, una técnica de medicina nuclear que nos permite diagnosticar si en el corazón hay amiloide o no. Eso ha simplificado muchísimo y ha facilitado de manera muy importante el diagnóstico de esta enfermedad. Los síntomas son imprecisos, quiero decir, porque a veces una insuficiencia cardíaca puede ser por muchas causas. Hay algunos que digan, además, bueno, pues posiblemente por aquí, síntomas que realmente ya uno piense que sí que puede ser esta enfermedad.
es verdad que los síntomas no son específicos del todo y por eso se puede confundir con otras enfermedades, ¿no? Y por eso antes no la diagnosticábamos. El paciente diagnosticamos insuficiencia cardíaca y ya está. Pero claro, es que detrás tenía una amiloidosis y eso es muy importante hoy en día porque tiene un tratamiento específico, ¿no? Podemos hacer mucho más por el paciente. ¿Cómo la detectamos? Bueno, hay datos que te pueden hacer llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, el antecedente de un síndrome del túnel del carpo. Estas personas que están operadas a nivel de la muñeca porque tienen una compresión del nervio carpiano que pasa por ahí, que tienen hormigueo, problemas en las manos. Muchos pacientes que tienen una amiloidosis cardíaca antes han tenido un síndrome del túnel del carpo, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que tiene que hacer llamar la atención, ¿no? Y después otros síntomas acompañantes, ¿no? El tema que decía de la polineuropatía, ¿no? Que significa problemas de sensibilidad y problemas motores a nivel sobre todo de piernas, ¿no? Eso también te tiene que hacer llamar la atención, pero es que después puede haber problemas digestivos, problemas de presión arterial baja, problemas en los ojos. Es difícil pensar en ella, pero lo importante es conocerla, ¿no? Y tener 4 herramientas básicas como para poder diagnosticarla, ¿no? Si hacemos un electrocardiograma, pues el electrocardiograma de un paciente con amiloidosis tiene sus particularidades, ¿no? No es igual que el de otra persona, por ejemplo. ¿Y afecta por igual a hombres y mujeres o va más a un sexo que a otro? No, afecta por igual, en principio, sí. O sea, aquí estamos repartidos todos. Estamos repartidos. ¿Y el tratamiento es costoso o es de medicación? Esa es una limitación, ¿no? O sea, hay varias barreras, ¿no?, para acceder al tratamiento y una es el coste. El coste de los fármacos es demasiado elevado, eso es verdad. También sabemos que en este tipo de enfermedades y a medida que van sacando nuevos fármacos y va pasando el tiempo, el coste se va abaratando, ¿no? Y sobre todo si hay más pacientes a tratar, y como estamos viendo que hay muchísimos pacientes a tratar, pues los costes se van reduciendo, ¿vale? Alejo. Sí. Creo que, ya que estamos hablando para todo el público en general, y muy particularmente para el público de Mallorca, que es un motivo de satisfacción, aunque estemos hablando de una enfermedad que provoca múltiples problemas a quien la padece. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de la sanidad balear, creo que es una ventaja estar hablando, como estamos hablando, de la capacidad que hay para diagnosticar y tratar este tipo de enfermedades, poco frecuentes, aunque tengamos aquí algunos pacientes más que en otra parte, porque la medicina tiene cosas muy fáciles de aplicar y de mucho rendimiento. Pero cuando se llega a la élite del tratamiento, pues te encuentras con problemas de todo tipo, social, económico, laboral, lo que quieras. Bueno, pues creo que es una ventaja el saber que en las Islas Baleares hay unas capacidades de diagnóstico y tratamiento de alguna enfermedad rara que nos puede tranquilizar a toda la población y dar satisfacción. Yo creo en este caso, y el doctor Ripoll que me corrija si me equivoco, que el hecho de que Mallorca sea uno de los 2 focos más importantes y haya más enfermos hace que avance más la investigación y el diagnóstico, porque no es lo mismo tener 200 casos, 150 casos que tener 4. Entonces, ¿hasta qué punto el hecho de que sea más gente, más enfermos, ayuda a diagnosticar mejor y a tratar mejor? Ayuda mucho, evidentemente, ¿no? O sea, Mallorca, Baleares, en este mundo de esta enfermedad, por ejemplo, pues somos líderes de opinión, a nivel nacional y te diría que a nivel internacional. O sea, no solo yo, pues todos los que nos dedicamos a estos, que no son solo cardiólogos, también hay internistas, hay neurólogos, pues vamos de manera muy frecuente a congresos, hacemos publicaciones y estamos, digamos, en la vanguardia de la investigación a nivel mundial en esta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos pacientes, ¿no? Y eso te permite tener lo que tienes que tener para avanzar en la investigación, ¿no? Sí, y en los que, por ejemplo, no es de tipo hereditario, ¿a qué año suele aparecer? ¿En la juventud o se aparecen ya siempre a partir de una Sí, edad? la forma no hereditaria, Exacto, que se llamaba antes amiloidosis senil, ¿no? Y es porque es por el efecto del envejecimiento, ¿no? Entonces, el problema
es cuando se diagnostica demasiado tarde, porque si diagnosticas a alguien de más de 90 años o de más de 80 y muchos, pues a lo mejor el tratamiento ya va a ser menos efectivo, ¿no? Lo importante es intentar diagnosticarlo antes, porque vemos que hay casos antes, ¿no? Hay casos no muy jóvenes, ¿no? Pero hay casos incluso de 50 y pico, 60 y pico años. Estamos ya diagnosticando casos a esas edades. Y ahí sí que el tratamiento es muy efectivo, ¿no? Y es una pena no diagnosticarlo, porque si no haces nada, en 5 años aproximadamente el paciente va a fallecer, y va a fallecer mal de insuficiencia cardíaca, ¿eh? Entonces, con los nuevos tratamientos nos permite estabilizar a ese paciente y que pueda vivir con una buena calidad de vida, además, durante muchos años. Y además, en los tratamientos hoy en día pues, son o bien orales, hay fármacos orales muy útiles, y hay alguno que también es por vía subcutánea, ¿no? O sea, son fáciles de administrar. ¿Y hay algún problema para acceder a los fármacos, dado que son muy caros? ¿Hay alguna limitación, algún problema? ¿Se aprueban con facilidad cuando se diagnostica la enfermedad? ¿Cómo está este tema? Bueno, hay una limitación, pero que viene... la limitación va ligada, digamos, a los resultados, o sea, a cómo se diseñó el estudio que demostró la efectividad de cada fármaco, ¿vale? O sea, entonces, no se le da absolutamente a todos los pacientes, sino a los que cumplen una serie de parámetros clínicos en los que sabemos que va a ser eficaz. Y eso quiere decir, pacientes que no estén muy avanzados, porque si están muy avanzados ya no van a responder, o pacientes que realmente aún no tienen la enfermedad, sino que están en una fase tan precoz que en esos pacientes se está investigando también, pero aún no podemos dar los medicamentos, ¿no? Y además es importante decir que funcionamos con unidades multidisciplinares en los hospitales, al menos en los 2 hospitales de referencia que hay, en Son Espases como el primer de referencia y después en Son Llàtzer. Son unidades multidisciplinares porque es una enfermedad, como he dicho, multisistémica. Cuando tenemos que pautar un tratamiento lo decidimos en comisión entre cardiólogos, internistas y neurólogos principalmente, y todo eso va al departamento de farmacia del hospital, que es que al final autoriza y suministra el medicamento. Alejo. Estáis hablando de la cúspide, ¿no? No me cabe la más mínima duda de la capacidad y de la habilidad de esa. Pero también nos has dicho, y creo que es importantísimo, que estáis formando desde medicina primaria, porque claro, la dificultad en el diagnóstico empieza por ahí. Si el médico de familia está bien formado y piensa en la posibilidad del diagnóstico y tiene a su alcance pruebas para hacer ese diagnóstico, entonces el avance es increíble, luego ya os lo remite y las dificultades de tratamiento y los problemas personales de cada caso, pues ya los resolvéis. Pero creo que es fundamental esto que nos has dicho, que se informe y se tenga bien formado a los de asistencia primaria. Sí, ya sé, es difícil, ¿no? De todas maneras, pero al menos que haya una sospecha ya ayuda mucho, ¿no? El diagnóstico no se va a poder realizar en la atención primaria, desgraciadamente, por las técnicas que precisa, pero sí que la sospecha, y la sospecha es la clave, porque la sospecha después ya nos envían a los especialistas y ahí entonces nosotros confirmamos o no el diagnóstico, pero es muy importante. De hecho, se decía que puede haber 400.000 personas sin diagnosticar, lo cual es una cifra muy, muy elevada. O sea, que es importante conocer bien los síntomas, los primeros avisos, es decir, conocer la enfermedad. Es que no hay más. Alejo, creo que querías decir algo. No, es que me ha sonado un poco raro lo de 400.000 personas. Eso decía el estudio. ¿En Baleares? En toda España. No, en toda España. Hombre, no. Y sobre todo la amiloidosis esta que os comentaba de la edad, ¿no? De la wild type se llama. En esa sí que hay mucho paciente infradiagnosticado, ¿no? Sí. Y así no iba a preguntar por la edad en la hereditaria. ¿A qué edad aparece o a qué edad da el primer síntoma? Aquí en Mallorca, porque va a depender un poco de la zona geográfica y del tipo de mutación, ¿no? Pero aquí en Mallorca está en torno a los 40 años, una cosa así, cuando suele debutar, 40, 45, más o menos. Es cuando suelen debutar los primeros síntomas, Y de hecho, cuando tenemos en seguimiento un portador, por ejemplo, alguien de 25 o 30 años, pues ya sabemos que cuando se aproxima la edad de riesgo es cuando
más encima estamos para detectar las primeras manifestaciones, porque eso nos permite ya enseguida empezar el tratamiento. Teo. Y hay factores que influyen, como por ejemplo, no sé, el fumar, las drogas, el abuso del alcohol. Todo esto puede influir, ya que el hígado, pues, supongo que es un... No se ha demostrado, No, aunque todo eso es muy malo. Es que eso que quede claro, lo primero de todo, ¿no? Que aunque no esté demostrado, pues que nadie empiece ahora a fumar y a beber porque no se sabe. Y en estos momentos, quiero decir, la situación es de un tratamiento con fármacos, pero ¿se ha planteado alguna vez abordar una terapia génica? Porque sobre todo en la gente que es portadora y en la que no ha debutado la enfermedad, decir, bueno, aquí igual puedo hacer algo. Sí, así es. De hecho, estamos participando en un ensayo clínico internacional con un nuevo editor génico, una terapia génica. Nosotros en Sonyacer estamos participando en un ensayo muy importante que está probando ya en una fase 3, que es la fase más avanzada de la investigación, ¿no? Está ensayando pues, con una nueva terapia génica, ¿no? Que lo que hace es hacer que el hígado deje de producir, deje de sintetizar esa proteína, ¿vale? Produce una modificación en la célula hepática de tal manera que deja de sintetizarla, deja de producir la proteína, la transtierretina que se llama, y veremos. La efectividad yo creo que está garantizada de que eso va a ser efectivo, la terapia génica. El problema que queda o la duda que queda es la seguridad, ¿no? Pues sabemos que la terapia génica, pues como es lógico, uno puede pensar que puede producir otras modificaciones, ¿no? No deseables, y eso es lo que en el estudio se está viendo, de que eso no ocurra. Los datos que hay hasta ahora, porque cuando un ensayo está en fase 3 ya viene de la fase 1 y fase 2, es que no ocurre eso, ¿vale? Pero hay que esperar. Claro, además es importante, no vaya a ser que por arreglar una cosa estropeemos la otra. Alejo, ¿qué querías decir? Porque te veo ahí que quieres hablar. No, simplemente es que más que hacer preguntas, manifestar mi maravillamiento por la situación. Realmente el alterar la genética para beneficio de la humanidad es que hace unos poquísimos años era absolutamente impensable. Entonces, a mí creo que hay que perderle el miedo y precisamente tener la esperanza en los beneficios que se pueden obtener de este tipo de actuaciones, que hay mucha gente que las discute, porque ahora concretamente no creo que haya mucha gente en el mundo que discuta los beneficios de la alteración genética para corregir una enfermedad, pero para corregir, por ejemplo, unas características de un vegetal y que sea menos sensible a las plagas o lo que sea, vemos que hay una oposición permanente. Bueno, yo creo que en el mundo lo que a la larga lo que tiene que imperar es el raciocinio, el sentido común y el comprobar las cosas. Y cuando las cosas se hacen correctamente, por lo único que hay es beneficiarse y satisfacerse con los beneficios que se están produciendo. Y Teo, ¿tú quieres apuntar algo también? Sí, también, sí. ¿Y los pacientes cómo reciben cuando son conscientes de este proceso, de esta enfermedad? ¿Son conscientes de su evolución y lo reciben bien o les puede bien. o les provoca una depresión o hay que estarles un poco encima? A ver, es un hecho preocupante, ¿no? El que te comuniquen eso, ¿no? Que tienes esta enfermedad, porque no... Claro, y además hoy en día los pacientes con mucha facilidad recurren a Internet, buscan y claro, ven que esta enfermedad pues tiene sus complicaciones y tiene una mortalidad elevada, ¿no? Y eso pues es muy preocupante. Pero bueno, para apoyar eso, por ejemplo, aquí tenemos en Baleares una asociación de pacientes fantástica, se llama ABEA, y que da soporte a los pacientes que tienen la enfermedad de Andrade, ¿no? Y hacen una labor encomiable, la verdad, ¿no? De soporte a todos los niveles, ¿no? Incluso también a nivel psicológico. Claro, es que es muy importante porque en el momento en el que te la diagnostican te quedas así un poco como diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Sí. Y lo peor es recurrir a Internet, al ChatGPT, que yo creo que es que debería estar prohibido ir a mirar enfermedades a Internet, porque de nada puede ser, vamos, que estás muerto ya. Entonces, el problema es la ¿cómo se interpretación, evita? ¿no? Claro. La interpretación de toda esa cantidad de datos que puedes llegar a encontrar. La interpretación, si no es la correcta, pues es una visión que es sesgada, ¿no? No es correcta. Entonces muchas veces hay que hacer después
hablar con el paciente claramente, decirle, mire, es que en su caso, usted por esto y por esto, pues en su caso a lo mejor no tiene ese pronóstico tan malo como usted ha leído en internet, ¿no? O al revés, desgraciadamente, pero bueno. Y cuando toman la medicación y se dan cuenta de esa mejoría, supongo que debe cambiar el concepto y no deben de fallar. Claro, sí. Sí, que es una ayuda. Efectivamente. Ustedes, cuando llegan los pacientes, ¿cómo lo abordan? Quiero decir, porque les llegarán, no sé si con sospechas, si ya con un primer diagnóstico, ¿cómo les llegan? Pueden llegar de muchas maneras, ¿no? Pueden llegar de otros, la mayoría vienen de otros compañeros, de otros profesionales que no se dedican a esta enfermedad, ¿no? Porque al final la medicina hoy en día es que tienes que estar súper especializado. Incluso dentro de cada especialidad tienes súper especialidades, ¿no? Y dentro de la cardiología, pues yo me dedico a esto, a las cardiopatías hereditarias, a la amiloidosis. Y entonces, pues claro, aglutinan más conocimiento y más pacientes. Entonces, bueno... entonces vienen de atención primaria, vienen de otros profesionales y muchas veces muchos vienen ya con el diagnóstico y otras veces vienen con la sospecha, ¿no? Entonces un poquito en función de eso pues tú hablas con el paciente a ver si sabe o si conoce o no algo de la enfermedad, hay que explicar bien en qué consiste y después hay que darle, sobre todo hay que darle esperanza, ¿no? de que eso... De que a lo mejor con estos tratamientos que vamos a probar pues va a mejorar su calidad de vida y que no va a empeorar con el tiempo, ¿no? Sin engañar, pero diciéndole un poco y dándole una luz, una esperanza de que las cosas pueden ir mejorando con el tiempo. Y en estos momentos, ya casi para terminar, ¿cuántos pacientes se está tratando? Yo trato en torno a 200 pacientes ahora mismo, entre las dos formas de amiloidosis. Es decir, que es una cifra muy importante de una enfermedad que el 90% de nosotros desconocemos. Yo creo que lo de Andrade nos suena más, pero su nombre técnico realmente nos suena muy poco. Bueno, a vosotros imagino que sí. Me pongo yo por delante. Pues, doctor Ripoll, prácticamente hemos llegado ya al final. ¿Algo que decir a los pacientes, a los nuevos, a los que están en tratamiento, a los que van a llegar? No, que tengan esperanza, que si la investigación sigue y que sin duda los tratamientos cada vez son más efectivos, ¿no? Para corregir esta enfermedad, ¿no? Y a la comunidad médica, que es muy importante conocer, aunque sea conocer que existe la enfermedad, y es muy importante sospecharla a tiempo, que el tiempo es oro en esta enfermedad, ¿eh? Es como un cáncer, diría, ¿eh? O sea, si lo diagnosticas pronto, hoy en día son curables muchos. Si lo diagnosticas muy tarde, ya no. En esta enfermedad pasa algo parecido. El tratamiento es efectivo si se diagnostica pronto. Eso mismo. Pues espero que esto a nuestros oyentes les haya quedado muy claro. Doctor Ripoll, muchísimas gracias por haber venido. Sé que está muy ocupado, que ha tenido que hacer un alto en su trabajo para estar con nosotros y bueno, pues le deseamos realmente toda la suerte del mundo porque, como digo, la suerte suya es la suerte nuestra, la de los pacientes. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros, ya que os voy a decir, Alejo, Teo Cabanes, muchísimas gracias por estar aquí cada tarde y bueno, pues por aportar ese granito de arena que sale de vuestros conocimientos médicos y que ayudan a entender el tema mejor. Gracias. Y a todos ustedes, ya saben, les esperamos el próximo lunes. No nos fallen. Hasta entonces.